por la puerta, no. Un sonámbulo, no. No. Un sonámbulo tampoco. ¿Nadie? ¿Nadie da con esa palabra? Bueno, un funambulista es un hombre que hace equilibrio. Oh, aquí va. Uy, ¿y esto para dónde se fue? Funambulista, es un equilibrista o un acróbata que se dedica a caminar sobre la cuerda floja o el alambre. ¿Los han visto? Bueno, yo estuve leyendo esta semana un poco la historia de cómo algunas personas se han atrevido a caminar sobre cuerdas, sobre alambres en grandes distancias. Ahora, ¿qué considerarían ustedes que sería desafiante cruzar? Las montañas, de edificio a edificio, ríos, así es. ¿De globos? Ok, eso sería desafiante. Bueno, no estamos muy lejos. El primer hombre que hizo esto se llamó Charles Blodin, o Bladin, no sé cómo se pronuncia eso en francés. Este hombre se hizo muy famoso porque empezó desde Francia a atravesar grandes espacios de tierra muy elevados, hasta que en este año, el 30 de junio del 59, atravesó las cataratas del Niágara. Tendió un cable de lado a lado, más o menos de 550 metros, y cruzó para allá y para acá. 550 metros, se demoró 25 minutos, es lo que dicen ellos. Ahora, parece que la cosa estaba trayendo mucha gente, estaba trayendo muchos curiosos, espectadores, y dijo, bueno, como que estableció su campamento allí y empezó, vaya que venga, y agarró tanta práctica el hombre que luego empezó a hacer variaciones teatrales. Ahora, estamos hablando de las cataratas del Niágara, ¿no? De ahí para abajo hay un vacío. Entonces el hombre, como para ponerle, ¿no?, picante al asunto, empezó a pasar con los ojos vendados, empezó a pasar en un saco, haciendo rodar una carretilla sobre el, o sea, solamente si uno se lo puede imaginar, pero así lo hizo, es lo que dice la historia, está documentado. También pasaba sobre zancos, cargando a un hombre, y aquí pasó cargando a su manager, se llamó así, Harry Colcord, sobre su espalda, sentado a medio camino, mientras cocinaba y comía una tortilla. O sea, el hombre pasaba, llegaba hasta la mitad del cable. O sea, yo no puedo superar los 4 pisos porque ya empiezo a sentir que me voy a apagar. Ahora, este hombre subía mucho más y hacía tortillas ahí. ¿Quién no le gustan las tortillas en la mitad del Niágara, a 50 metros de altura? Ahora, no fue el único, no fue el único. Varias personas siguieron haciendo este tipo de intentos. Entre ellos, el último fue este hombre. Y ahí pueden ustedes ver la fotografía. Hay videos en YouTube de este hombre pasando sobre el Niágara. Si le pueden echar una mirada, esto fue en el 2015, fue la última pasada hasta donde yo llegué a conocer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese muchacho se ve muy pequeño, ¿no? Casi se ve perdido en la mitad de toda esa cantidad de agua. Y quería contarles esto porque quiero ponerlos en una situación que nos va a llevar a esta charla que vamos a tener hoy día. Imagínense que este hombre está haciendo su práctica y está mirando al auditorio y ve todo este auditorio y dice, ya ustedes lo han visto, ¿no? Lo han visto cocinar, lo han visto con la carretilla y dice, bueno, necesito un voluntario que venga conmigo, que lo voy a pasar al otro lado sobre el cable. ¿Quién levanta la mano? Bueno, José, pero se está yendo, así que esa no vale, tienes que darte la vuelta. ¿Por qué la gente por qué ustedes no se lanzarían a algo si ya vieron que se puede? Sí se puede, pero ¿creen que los puede pasar? Sí, pero pero no, sí, pero no. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, me van a entender un poco a medida que avancemos en esta charla. Ahora, yo no lo haría, porque apenas me suba, me desmayo, ¿no? Ya, honestamente, eso es lo que me pasaría. Yo tengo problemas con las alturas. Esa es la verdad. Tengo problemas con las alturas y me puedo apagar, literalmente. Me puedo apagar.
Ahora, hoy vamos a revisar un texto que probablemente, hasta donde me da la memoria, no lo hemos leído en muchísimo tiempo. Y vamos a extraer de ahí algunas cosas que nos van a alimentar en esta caminata que tenemos con nuestro Señor. Y el texto que vamos a leer es el libro de Hebreos, en el capítulo número 11 de Hebreos, en el versículo número 1. Ahora, vamos a conversar, ¿sí? Vamos a conversar sobre este texto. No voy a hacer una clase como muy formal, vamos a tomar algunas cosas, pero quisiera que conversáramos sobre esto y fuéramos fijándonos en algunos detalles que nos pueden llevar a conclusiones al leer este texto, que es pues muy famoso, ¿verdad? Bueno, famoso para algunos, de pronto alguien no lo ha leído acá. Pero bueno, antes de avanzar, les pido que oremos y le pidamos a Dios que nos guíe, ¿vale? Dios mío, ponemos en tus manos nuestra lectura. Es tu palabra inspirada. Oramos para que traigas a nuestros ojos, a nuestros corazones, aquello que deseas que nosotros veamos. Ilumina nuestra mente, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo. Permítenos honrar tu palabra con respeto y estar atento a escucharla. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. 5 versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron nuestro testimonio los antiguos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Alguien ha escuchado antes estas palabras? Bueno, vamos a arrancar definiendo qué es fe. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Otras palabras? Confianza, seguridad. Esperanza, sí, pero puede ser algo más firme. Lo que nos dicen las Escrituras, ¿qué es fe? La certeza, la seguridad, la confianza ¿de qué? De lo que no se ve. Ahora, esto es muy importante porque dice que alguien está esperando algo. Ahora, esto es importante porque a veces uno piensa que tener fe es que va a recibir cosas, o que va a recibir cosas materiales, o que le va a ir bien, o que esto y lo otro, como que materializa mucho el asunto. Pero, por supuesto, esto está apuntando hacia algo. ¿Hacia quién apunta la fe? Hacia Dios. Eso es muy importante. La fe apunta hacia Dios. Y por la fe entendemos que algunas cosas fueron hechas. Y aquí tenemos un testimonio en el Nuevo Testamento de Génesis capítulo 1, que es la creación. ¿Se acuerdan qué pasó en la creación? ¿Quién creó todo? Dios. Escúchenme bien. Lo creó con un material preexistente o sin material preexistente. Sin material preexistente. Eso es a lo que nosotros llamamos ex nihilo, es decir, de la nada. De manera que Dios no agarró una materia que ya tenía preformada y la arregló, ¿no? Como cuando uno va al mar y hace cositas con la arena. No, Dios no hizo eso. Lo que dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer acá, es que por la fe estas cosas vinieron a la vida. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso escapa a mi entendimiento. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Dios trajo de la nada, trajo a la acción, al hecho, a la realidad, cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Ahora, no obstante, vemos ya algunas cosas que impactan la fe. Miren esto. ¿Cuáles son los dos personajes que aparecen allí? Abel y Enoc. Ok. Por la fe que hizo Abel.
dio una mejor ofrenda a Dios. Sí, creo que esos son los términos, ¿verdad? Se esforzó, dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Muy bien, y por lo cual pues se hizo conocido hasta el día de hoy. Ahora, también dice algo muy importante. ¿Qué pasó con Enoc? No vio la muerte, pero eso fue como un premio a algo. ¿Qué hizo? Agradó a Dios, pero también hay algo aquí, bueno, sí, es lo que dice. A ver, dice que fue transpuesto, pero dio testimonio de haber agradado a Dios. Ok, ahora tengan esas dos cosas en mente, porque ahora esa es la definición general. Luego vamos a algo muy importante, que es la razón de todo esto. Y eso está en los siguientes versículos. Hasta aquí, esto es algo que nosotros podemos verificar. Si leemos en el libro de Génesis, leemos de Abel, y si leemos en el libro de Génesis, encontraremos también a Enoc. Aunque yo creo, si no me falla la memoria, esta es una descripción mucho más amplia de la que encontramos en Génesis. Pero miren lo que dice el versículo número 6, que es muy importante. Porque sin fe es que... Así es, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que galardona a los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra extranjera, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién es ese que está medio muerto? Abraham. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su hijo? No. ¿Cuántos años tenía cuando recibió la promesa? 75. Y tuvo a su hijo cuando tenía 100. Así es. Ahora te tengo una promesa, pero te la voy a cumplir en 25 años. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Ahora, pregunta que es muy importante aquí. ¿Por qué es necesario tener fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Eso es claro? Ahora, vamos a intentar avanzar un poco con el tema de la fe, ¿no? ¿Cómo podemos entender un poco esto? Y pensando en el ejemplo que les puse acerca de las cataratas de este muchacho, miren, la fe es más que un acuerdo intelectual, como un asentimiento intelectual. Fe no es simplemente decir que yo creo en Dios. A nivel intelectual puede uno creer o tener fe de que Blodín, es decir, el personaje que hacía los malabares, puede empujar con éxito la carretilla a través de la línea. Eso, alguien podría decir, ¿usted tiene fe que Blodín puede hacerlo? ¿Ustedes qué dirían? Pues sí, claro, eso es un asentimiento intelectual. ¿Ustedes creen que Dios existe? Bueno, sí, creo que Dios existe. Pero la fe bíblica es diferente. La fe bíblica empieza a tener sentido cuando usted se sube a la carretilla. Antes es un asentimiento intelectual, pero cuando se sube a la carretilla, usted tiene fe. Tiene fe real de que va a pasar en una sola pieza y no va a terminar en el océano. Eso es fe. Ahora, cuando uno se abandona, se sube a la fe, se sube al entendimiento de que ese ser
superior al que llamamos Dios, tiene el poder sobre todas las cosas, es un Dios soberano y tiene control sobre nuestras vidas, y nos abandonamos a Él, allí tenemos fe. Ahora, estos personajes que leemos aquí, ¿quiénes son en la siguiente sección? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue el primero, el que construyó el arca? Noé, ahí está. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca. ¿Qué hizo Abraham? No, de hecho fue a buscarla. Salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que hace Abraham. Y dice que también habitó en tierras extranjeras o sea, no sabía ni para dónde iba, ¿no? A veces las esposas son muy curiosas y quieren saber todos los detalles, ¿verdad? Y en qué vamos a gastar esto y a dónde vamos a ir y cuánto nos vamos a demorar y todas esas cosas. Así que el que no esté casado, tranquilo. No hay afán, no hay afán. ¿Quién dice amén? No dicen muchos, pero está bien. Ahora, mire, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, lo curioso acá es que Dios le dice algo a Abraham y Abraham simplemente va y se lo comunica a su esposa y agarra sus cosas y nos fuimos. ¿Y vamos a tener un hijo? Sí, ¿y cuándo? Ya veremos. Dios dice que nos vayamos y nos fuimos. Eso hace Abraham. Ahora, dice la palabra de Dios también que aparece Sara acá. ¿Y por qué aparece acá Sara? Bueno, era parte del plan, pero ¿qué es lo que dice la escritura? Era estéril, sí, pero ¿por qué está acá? ¿Qué? Exacto, porque ¿qué le creyó a Dios? De que dice la palabra, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, esto es muy importante, porque cada una de estas personas, Abel, Enoc, Abraham, Noé y Sara, responden a esa certeza que tienen. ¿Y cómo responden a la certeza que tienen? Obedeciendo, actuando, moviéndose. Tener fe no es una actitud pasiva, individual, estática, congelada en una silla. Eso no es, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en el testimonio, en todo un capítulo de la Biblia. Tener fe no es solamente entenderlo en la cabeza, sino subirse a la carretilla y esperar a que Dios lo lleve por toda la vida. Eso es tener fe. Y a veces las cosas no van a marchar muy bien, como lo vamos a leer en un momento. Pero ahora me hace pensar en la importancia de tener fe. ¿Por qué necesitamos tener fe? ¿Por qué necesitamos creer que Dios existe? ¿Pero por qué lo necesitamos? ¿Por qué debemos tener fe? ¿Pero por qué tenemos que tener fe? Porque Dios sí existe. ¿El fundamento de qué? ¿Qué pasaría si no creemos en Dios? No lo seguimos, hay una consecuencia directa en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y también en nuestra eternidad, ¿cierto? ¿De qué se priva a alguien que no cree en Dios, que no tiene fe en Dios? De la eternidad y del galardón también. Dice la palabra de Dios que usted va a recibir un galardón por tener fe. No por hacer muchas cosas grandiosas, sino por tener fe. Una fe que responde, que da el paso adelante. Quiero invitarlos a que piensen en esto, porque todos los ejemplos que vamos a leer a continuación traen consigo una respuesta de fe. Yo sé que somos cristianos, sé que creemos en Jesús, sé que hemos puesto nuestra fe y nuestra vida, hemos aceptado su señorío sobre nuestra vida, pero de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en las Escrituras, esa fe no puede ser estática, ni pasiva, ni congelada en el espacio, ni confinada a la silla del domingo, sino que tiene que manifestarse en algunas cosas. Y entre esas cosas, lo primero que vamos a nombrar es la obediencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, vamos a continuar y avanzamos hacia Hebreos capítulo 11 y vamos a leer todo eso.
pero todos estos pasajes. Pero quiero que piensen, por favor, en un detalle nada más. ¿Cuál es el elemento en común en todos estos versículos y en todas estas personas? Piensen en eso. Y número 2, piensen por favor qué provoca en el individuo la fe. No como origen, sino como consecuencia. Es decir, al tener fe, ¿qué pasa con usted? Piensen en esas dos cosas. Voy a leer para ustedes en el capítulo número 11 y voy a ir del versículo número 16 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Estoy leyendo el 15, perdón, ¿dónde les dije? Sí, empecé un poquito antes, me disculpo. Voy a leer voy ahora al 16, gracias. Pero anhelaban una mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué bárbaro. ¿Cuál es la frase que más se repite? Por la fe, ¿verdad? Por la fe esto, por la fe, por la fe, por la fe. Creo que el tema allí central es el efecto de la fe, ¿verdad? Ahora, quisiera preguntarles lo primero. Y la primera es esto. ¿Qué efecto tuvo la fe en estas personas? Obediencia, los llevó a la obediencia, así es. Confianza. ¿Quién tuvo confianza de todos estos hombres? Todos tuvieron confianza. Muy bien, confianza, obediencia. ¿Qué más hay allí? ¿Qué provoca la fe? Actuar, proceder, no quedarse quietos, sino dar el paso al frente. Es verdad, la certeza de que Dios va a obrar. ¿Creen ustedes que Dios va a obrar a su favor? ¿Amén? ¿Están seguros o amén más o menos? Ok, amén. Muy bien, ahora, lealtad también, ¿verdad? La fe provoca fidelidad en nosotros. Saben, hay muchas cosas increíbles acá. Y si ustedes regresan al Antiguo Testamento y empiezan a ver las vidas de estas personas, podrían darse cuenta de que son personas que a los ojos de los hombres podrían ser despreciadas, inútiles, poco estimadas. ¿Alguien se acuerda de Jefté? ¿Quién era su madre? ¿Y qué hacía él? Bueno, si no lo saben, tienen que visitar el libro de los jueces. Jefté era hijo de una prostituta y era un bandolero. Andaba con una banda robando y matando gente. Y a ese Dios lo llama y lo hace un juez en Israel. ¿Ya saben quién es Rahab? ¿Quién era? Una prostituta, que era una mujer soltera, que vivía ya en Jericó antes de que el pueblo se asentara. Dios tomó a esa mujer que creyó en Dios y cuidó a los espías y la llevó hasta Israel, la hizo parte de Israel, le dio un esposo, reconstruyó completamente su vida y además la puso en el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y ustedes podrían mirar todo lo que hizo Moisés, y hay más nombres acá. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? ¿Quién era Gedeón? El miedoso, uno de los miedosos, realmente todos eran medio miedosos. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, profetas, todos ellos, todas estas personas hicieron cosas increíbles, cosas que ni en el mejor de sus sueños hubieran podido hacer. Y es que cuando alguien cree en Dios y en lo que Él puede hacer y se sube a la carretilla y deja que Dios lo lleve quizás por lugares que usted no va a esperar, que cuando mire abajo se va a apagar como su servidor, probablemente en ese momento usted va a ver el efecto de la fe en su vida. La fe, mis hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que vemos, la fe lo habilita a uno. Al inútil, al que no está capacitado, lo capacita. Al que no es capaz de sostenerse como Josué, lo sostiene. Al que está acabado y fulminado y que está exiliado como Jefté, lo levanta y lo trae. Dios es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Es la fe. Alguien que pone su fe en Dios, como por ejemplo Rahab, la transforma su vida. Mueve lo que tenga que mover, transforma al que tenga que transformar. Eso hace la fe en cada uno de nosotros. La fe, mis hermanos y hermanas, no es algo pasivo.
aislado, quieto, no es algo mental. Nos invita y nos obliga, nos presiona a subirnos en la carretilla y a dejar que Dios nos lleve. No obstante, mis hermanos, como ustedes y yo acabamos de leer, no siempre las cosas salen como nosotros pensamos. Miren, uno puede tener fe y aún así será cerrado por la mitad. Algunas personas hacen algunas inferencias sobre quién es aquel que fue aserrado, porque no tenemos ningún testimonio de ningún aserrado en el texto bíblico. Algunas personas piensan que se refieren a Isaías, pero no tenemos testimonio de eso. Pero ¿quién diría que aún teniendo fe tenemos que experimentar vituperios, azotes, insultos, ser muertos a filo de espada o que las cosas marchen mal? Eso para nosotros, para nuestra mente occidental, puede ser contradictorio. ¿Cómo me puede ir mal si yo tengo fe en un Dios todopoderoso? Pero aquí hay una lógica errada, porque uno está basándose sobre premisas equivocadas. Como Dios es todopoderoso y es el rey del universo, entonces yo tengo que ser príncipe y gerente general de la creación. Bueno, pero la verdad es que Dios no trabaja con nuestra lógica. Miren esta fotografía. Dios trabaja de esta manera. Esta es su creación. Pone árboles torcidos y hace que florezcan cosas extrañas. Cuando uno ve eso, se pregunta, ¿qué cosa tan rara? Y algunos dirían, ¿qué cosa tan fea? Porque para nosotros es mejor así. ¿Verdad? Qué lindo. Qué lindo. Si usted contrata a alguno de mis queridos hermanos que trabajan en esto de arreglar jardines y cortar pastos, si usted deja esto así, usted dice, se tiró todo. No le vamos a pagar. A usted lo que tenemos es que echarle a la policía y demandarlo porque se tiró mi jardín. Bueno, la verdad es que Dios no trabaja de la forma que nosotros trabajamos. El juicio de Dios es muy diferente al nuestro. Dios puede bendecirnos abundantemente aún a pesar de estar pasando por el insulto, por el vituperio, por la humillación, por el azote, por ser aserrado, incluso morir, ser pobre, angustiado y maltratado. Hay una teología por allí dando vueltas desde hace muchos años, que el cristiano está en victoria y es vencedor y siempre adelante y vamos con todo, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con Pablo, que fue incluso traicionado por sus propios hermanos y apedreado varias veces y lo sacaron a rastras como un perro muerto por ahí? Lo dejaron por allá tirado y allá Dios le devuelve la vida y se sacude y vuelve y se entra. ¿Cómo puede un siervo de Dios naufragar en el mar varias veces? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Acaso no somos bendecidos? Es allí cuando nosotros nos subimos a la carretilla y confiamos de que aunque no se vea como nosotros estamos pensando y aunque nuestro ideal es completamente diferente, Dios sigue estando en control. Y ese es el Dios que servimos. Cada uno de estos hombres, si ustedes se fijan, todo el capítulo 11 habla de personas que no siempre la pasaron bien. Esposas de hombres no la pasaron bien. Esposos de algunas de estas damas tampoco la pasaron bien. Pero al final ellos empezaron a levantar sus ojos de la tierra y dice el texto, como lo leyeron ahora, que ellos empezaron a saludar a lo lejos, a ver a lo lejos lo que los estaba esperando. Porque si hubieran estado pensando en esta tierra, pues se hubieran echado para atrás hace mucho rato, ¿verdad? Saben, Dios nuestro Señor nos deja ver aquí en su palabra que no podemos agradarle sin tener fe. Y esa fe no es un simple asentimiento mental, ni tampoco una fuerza positiva, como haga fuerza que va a salir bien. Tenga fe. Tampoco es una disposición o una actitud, en absoluto. Lo que notamos acá es que la fe es un convencimiento completo de que Dios está en control y de que lo voy a obedecer
porque Él me va a llevar, yo me voy a subir a esa carretilla y voy a ir por donde Él me lleve. Me voy a dejar llevar por Él. No voy a buscar mi propio destino, no voy a labrar mi propio camino. Voy a esperar a que Dios me lleve por el camino que Él desea llevarme. Esto, mis hermanos, se los estoy diciendo acá, pero llevarlo a la práctica es complicadísimo. Es difícil. Hemos estado hablando con mi esposa por años, diciéndole a Dios, Dios mío, ayúdanos a morir a nuestros propios deseos, ayúdanos a morir a nuestra propia voluntad, ayúdanos a no buscar nuestro propio destino. Continuamente nos preguntan, ¿y qué van a hacer? Ya se graduó, ahora ¿para dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Están pagando tanto allí, están pagando tanto allá, y nos preguntan y es lo último, y intentamos llegar a lo mismo. Dios sabe cuánto tiempo, en qué lugar y bajo qué condiciones nos va a tener. Tenemos la maleta, mis hermanos, en la puerta. Si Él dice suelten todo, nos vamos a esforzar por soltar todo, agarrar la maleta e ir hacia donde Él diga. Pero es difícil porque tiene uno una tensión allá adentro en su corazón, como cualquiera de ustedes. Todos nosotros luchamos con cosas diferentes, todos nosotros tenemos anhelos diferentes. Pero lo que debemos esforzarnos es por confiar en ese buen Dios que ha dado la vida por nosotros y que hasta esta fecha ha dado muestras de que está con usted y está obrando en su vida. Amén. Ahora, quiero concluir con un pensamiento que está ahí enseguida, en el capítulo número 12. Miren, después de todas estas cosas que acaba de decir este hermano, inspirado por el Señor, miren lo que dice ahora. Dice, por lo tanto, y ese por lo tanto es después de haber leído todo lo que leímos ahorita, después de haber escuchado de todos estos hombres, por lo tanto nosotros también, habiendo mirado todo lo que pasó atrás, nosotros también, teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Saben, el Señor nos dice aquí en su palabra algo muy claro. Miren todos estos testigos, miren todo esto que leímos. Tenemos ejemplos de que sí es posible vivir fiel y sí es posible tener fe. Ahora, también nos invita a algo muy importante, y es a levantar nuestros ojos. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Dicen, tenemos que mirar a Jesús. No lo vamos a lograr, mis hermanos y hermanas. No vamos a llegar hasta el final si no miramos a Jesús. En esta tierra no solamente vamos a encontrar decepciones, sino también motivos para desanimarse. Tengo que confesarles algo. Hemos estado viendo con mi esposa continuamente las noticias. Todos los días prácticamente vemos un poquito de noticias. Yo leo los periódicos y en mi corazón ha habido cierto desconsuelo por las guerras que estamos viviendo. Veo niños tirados, muertos, gente con hambre, y me pregunto, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a ver todo esto? ¿Se va a desbaratar todo esto ahora? Y yo sé que alguien podría decir, bueno, Dios está en control. Yo sé que Dios está en control, pero cuando veo un niño deshecho, llorando por su madre, pierdo la esperanza. Digo, Señor, ¿será que ya no hay más bondad entre nosotros, que lo que nos queda es matarnos unos a otros? Pero luego vuelvo a pensar, tenemos que levantar los ojos hacia Jesús. Es el único que no nos va a decepcionar. Es quien tiene todo en control. Es quien tiene la vida en sus manos. Pero dice algo fantástico aquí. Mis hermanos, tenemos que mantenernos caminando, correr, pero con paciencia. Sin paciencia, sin tranquilidad, vamos a bajar los brazos y vamos a desmayar. Así que Él dice algo importante. Después de todo esto que nos ha mencionado, nos dice, miren a Jesús, porque Jesús
viendo el gozo que venía, se mantuvo fiel y entregó su vida por nosotros. Y es lo que hoy yo quiero que juntos recordemos también, que gracias a Él nosotros estamos donde estamos, que este es el momento para recordar quien ha dado toda la vida por nosotros, quien no solamente siendo Dios vino al mundo, sino que también nos dio un ejemplo para vivir. Y creyó en este proyecto. Imagínense, recuerden ese momento por allá en Mateo capítulo 4, cuando Satanás se le aparece y le ofrece tantas cosas. Si él baja los ojos a esta tierra, probablemente la cosa hubiera sido completamente diferente. Pero él creyó en este proyecto, el proyecto de salvación en el cual cada uno de ustedes es protagonista. Así que quiero invitarle a que no se canse, a que no se desanime, a que no baje los brazos y no desmaye, sino que levante sus ojos a Dios, así la cosa parezca imposible, así que no se vea muy claro, así que quizás algunos de nosotros ya nos subimos en esta carretilla y estamos pensando en bajarnos porque probablemente nos vamos a caer. Confía en el Señor, confía en Dios, Él nos va a llevar por el camino cierto. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, y tengamos un momento para reflexionar en qué cosas y de qué manera Dios ha mostrado su bondad hacia cada uno de nosotros. Santo Dios, damos gracias por esta noche. Damos gracias, Dios mío, porque nos has dado la fuerza para mantenernos hasta este día. Damos gracias porque tenemos en las Escrituras suficientes testimonios que nos muestran tu fidelidad y cómo hombres y mujeres, a pesar de sus miedos, de sus terrores, creyeron en ti, Señor, y tú los redimiste y los mantuviste fiel hasta el final. Probablemente, Señor, en medio de nosotros tenemos desesperanza o angustia. Cada uno, Señor, tiene que cargar su propia carga, Señor. La carga que tú le has encomendado cargar. Quizás quisiéramos ver todo perfecto, Señor, y lo que vemos son todas las cosas torcidas y sin esperanza. Los árboles que crecen hacia abajo, las flores que se marchitan, los sueños que no se han cumplido, los anhelos que no se han vuelto una realidad. Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, en tu soberanía, en que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos a levantar nuestros ojos hacia lo más valioso que es nuestro Señor Jesús. Hoy, Señor, queremos recordarte, Señor. Queremos recordar el gran amor que tú nos has mostrado. Cada uno de nosotros, estoy completamente seguro que podría mencionar algo en lo cual, Señor, tú has obrado de una manera increíble. Oramos, Dios, para que no nos permitas olvidar cuán bueno has sido tú con nosotros. Gracias por esta noche, Señor, en el que recordamos tu nombre santo. En el nombre de Jesús. Amén.